No soy una persona muy creyente. Nunca me ha interesado la religión. Sin embargo, la arquitectura de las iglesias de mi ciudad me causó gran fascinación y siempre me pregunté la razón. El motivo es sencillo: propaganda, todo un movimiento arquitectónico para luchar contra la herejía. Estoy hablando del barroco. Olvida la calma, olvida el equilibrio, olvida la sencillez. Entrar en una iglesia barroca no es solo cruzar una puerta, es caer dentro de una puesta en escena. En el siglo XVII, la arquitectura dejó de ser solo muros para convertirse en puro drama, donde la piedra parece moverse y la luz se vuelve protagonista. Bienvenidos a la era del exceso, el movimiento y la gloria. El barroco no es solo un concepto artístico, sino también la definición cultural de la época, que se extendió a lo largo del siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII. La desintegración y las dudas surgidas con motivo de la Reforma en Europa al final del siglo XVI hacen surgir nuevos planteamientos ideológicos que hicieron necesario una renovada cultura que sirviera como instrumento integrador y ofreciera al ser humano un fundamento seguro de existencia. Había desaparecido el universo renacentista único y había sido sustituido por un pluralismo religioso, económico y político. Esta pluralidad hace que por primera vez la opinión pública despierte interés en las autoridades religiosas y civiles que comprometieron el arte en defensa de sus intereses e ideas para influir en el pueblo. Al barroco se le exige comunicar y persuadir, actuar sobre el ámbito de la gente para consolidar la contrarreforma y la monarquía absoluta. El arte barroco fue la respuesta estética de la Iglesia Católica a la Reforma protestante, utilizándose en los siglos XVII y XVIII como una poderosa herramienta de propaganda para reafirmar la fe, atraer fieles y emocionar a través de la grandiosidad, el dramatismo y la luz. Este estilo, ligado a la contrarreforma, combina arquitectura, escultura y pintura para crear experiencias teatrales que exaltan a la Virgen, los santos y a la autoridad papal. Este sucedió entre los años 1600 y 1700. En esa época los artistas se alejaron de la simetría y la perfección del Renacimiento y optaron por concentrarse en el desbalance y el caos. Para entender al barroco hay que hablar del Concilio de Trento, el cual marcó las líneas fundamentales del arte barroco del siglo XVII. Este concilio ecuménico fue desarrollado entre los años 1545 y 1563 en Trento, en el Sacro Imperio Romano Germánico, en lo que es el norte de Italia. Las principales para este concilio fue en parte como respuesta a la Reforma protestante, pero también con el fin de aclarar diversos puntos doctrinales. Sus objetivos fueron definir la doctrina católica y disciplinar a sus miembros, condenando la Reforma protestante, considerada por la Santa Sede como una herejía. Fue el concilio más influyente y su importancia histórica se debe a haber definido la doctrina de la Iglesia sobre la Sagrada Escritura, la tradición, los sacramentos y el celibato. Aunque no consiguió reunificar la cristiandad, el Concilio de Trento supuso para la Iglesia católica una profunda catarsis. Esto fue reflejado en el arte sacro que se desarrolló en los años siguientes al concilio y en especial en España, país fuertemente involucrado con las doctrinas de Trento y la Contrarreforma. Debido a los ideales de los monarcas de la dinastía de Habsburgo, fue uno de los países con mayor proliferación de obras que seguían la denominada estética barroca. La Reforma protestante da prioridad a las escrituras para relacionarse con Dios, mientras que la Iglesia católica usa el arte barroco para la exaltación de los sentidos, por un lado del oído con la música y sobre todo con la vista a través de la pintura, la escultura y la arquitectura. Es un estilo muy ostentoso y grandioso que intenta mostrar al pueblo fiel la superioridad y esplendor de la fe católica. Tenía una finalidad puramente propagandística. La piedad popular se hizo eco de ello, sobre todo en las cofradías de Semana Santa, que confeccionaron maravillosos pasos procesionales en los que se mostraban físicamente al pueblo fiel los misterios de la pasión del Señor. La decoración barroca en las iglesias se caracteriza por su
exuberancia y dramatismo. Su objetivo principal era la teatralidad, diseñada para asombrar a los fieles, despertar emociones intensas y reafirmar el poder de la Iglesia católica. Posiblemente lo primero que uno se fija al entrar son sus monumentales retablos. El retablo es la estructura arquitectónica, pictórica y escultórica que se sitúa detrás del altar. La retablística barroca española destacó por ser muy sofisticada, compleja y variada en distintas escuelas locales. Durante el barroco se pasó de retablos con organización relativamente clásica a modelos cada vez más densos, con mayor protagonismo de soportes dinámicos y ornamentación. La columna salomónica se generaliza en el siglo XVII como recurso de movimiento y verticalidad, y en el siglo XVIII se extiende el estípite. La columna salomónica es un soporte arquitectónico caracterizado por tener un fuste en forma de espiral o helicoidal, lo que le otorga una apariencia de torsión. El acabado superficial es esencial y se ejecuta mediante técnicas específicas. El dorado se realiza con preparación de yesos y colas, aplicación de bol y colocación de pan de oro, con bruñido en zonas seleccionadas para aumentar el brillo. La policromía puede incluir estofados, marmorizados y aplicaciones de color para diferenciar planos y elementos iconográficos. El resultado final no es homogéneo. Se planifica una jerarquía visual donde hornacinas, imágenes principales y elementos cercanos al sagrario concentran el mayor nivel de acabado. Además, el retablo se coordina con la iluminación natural del templo y con luminarias del culto, por lo que su lectura histórica depende de condiciones de luz y distancia. Este característico claroscuro se conseguía mediante vidrieras estratégicamente ocultas, dorados y mármoles de colores para crear atmósferas celestiales y místicas. Aunque es cierto que el uso de vidrieras, mármoles y dorados ya era común durante toda la Edad Media, pero durante este periodo los vidrios eran pintados con esmaltes y dan un efecto más opaco que las anteriores vidrieras medievales, translúcidas y ricas en colores. Los trazos con grisalla, técnica pictórica monocroma basada en una escala de grises, blancos y negros, cuyo objetivo principal es definir el claroscuro, fueron reducidos a perfiles y el modelado se conseguía con veladuras progresivas. El elemento principal de los retablos eran los camarines y sagrarios. También tuvieron un papel crucial en el estilo barroco. Estos espacios estaban ricamente decorados y se ubicaban por lo general detrás del altar. Junto a los retablos que ya mencioné, estaban dedicados a la veneración íntima de una imagen, adornados con querubines y motivos florales. Evolucionó hacia el manifestador, una estructura exenta y monumental, rodeada de rayos, ángeles y columnas salomónicas. Otra cosa que me llama la atención es el uso de la perspectiva, claroscuro y trampantojos. Los artistas católicos rompían visualmente bóvedas y muros creando pinturas ilusionistas. Su objetivo era disolver los límites entre el cielo y la tierra, buscando conmover al espectador y exaltar su fe mediante el dramatismo y la emoción. Las tres principales técnicas que usan estas ilusiones ópticas eran, por un lado, el denominado di sotto in su o perspectiva extrema. Esta técnica se pintaba, a menudo en escorzo exagerado, dando la sensación de que flotaban sobre el espectador, como si los cielos se hubieran abierto milagrosamente. Luego tenemos el famoso y legendario claroscuro y tenebrismo, del que el gran Caravaggio fue su gran maestro. Esta técnica juega con el efecto dramático de la luz y la sombra. Iluminaba divinamente los rostros y gestos de santos y mártires, recortando los contrafondos oscuros. Y el tercer punto a destacar eran sus composiciones. Convertían las iglesias en escenarios donde lo terrenal y lo divino se entrelazan, logrando un fuerte impacto psicológico. El último punto que me gustaría hablar sobre la decoración barroca eran las esculturas. Lo que distingue la escultura barroca del resto es su dinamismo y movimiento. Las composiciones de estas obras ya no son frontales. Las posturas que se emplean son diagonales, en tensión y con drapeados voluminosos
que parecen flotar al viento. Habitualmente se representa momentos de gran clímax, como el éxtasis religioso, para apelar a los sentimientos del espectador, para así obtener un carácter muy teatral. Este rasgo es el que más pavor me causaba al ver el Tormento de los Santos, además de su realismo extremo gracias a los detalles minuciosos del cuerpo humano, los estados psicológicos y las expresiones de dolor o alegría sin idealización clásica. Los artistas buscan el contraste violento entre luces y sombras, el ya mencionado claroscuro, mediante pliegues profundos y texturas muy pulidas. Y una última cosa de la que me di cuenta y me pareció interesante de la escultura barroca es que deja de ser independiente y se integra en fuentes, fachadas o retablos para crear escenarios teatrales completos. Es decir, que forma parte del edificio y no es un añadido. Todos estos elementos arquitectónicos de los que estuve hablando en el video se caracterizan por el uso de elementos de lujo como lo son los mármoles polícromos, estucos, bronces y espejos, integrando arquitectura, pintura y escultura en una sola obra de arte total. No todo no era ornamentación o retablos en la arquitectura barroca. El otro gran elemento que siempre acompañó a las grandes catedrales e iglesias del período barroco es la ya citada música, porque ¿qué sería una misa sin cánticos religiosos? ¿O una iglesia sin un espléndido órgano? ¿O una abadía sin melodías? Al igual que la arquitectura e interiorismo, la música barroca tuvo una serie de rasgos muy marcados. Las características principales de este período que más llama la atención es el uso del bajo continuo, siendo esta la base de toda composición barroca. Consiste en una línea de bajo ininterrumpida, tocada por un instrumento grave como el cello o el fagot, sobre la cual el clavecín u órgano improvisa los acordes. El principal instrumento usado en las iglesias era el órgano, la ya típica ornamentación excesiva del barroco. Las melodías no son simples ni directas, a diferencia del Renacimiento o la música clásica. Están repletas de adornos como los trinos o las apoyaturas, todo ello para llenar cualquier vacío sonoro. Todos estos adornos buscaban el contraste y el dramatismo. Su principal intención era buscar sorprender mediante cambios bruscos de intensidad a través del cambio de sonido fuerte a suave, conocido como piano forte, y alternando movimientos rápidos y lentos. Y a diferencia de tener una melodía principal clara con acompañamiento sencillo, tenía varias melodías independientes las cuales se entrelazan y suenan al mismo tiempo con igual importancia. Todo ello con un ritmo mecánico. Esta cadencia suele ser pulsante y continua, generando una sensación de movimiento constante. Este ritmo era muy común durante el barroco tardío. Durante el barroco se postuló la teoría de los afectos. Se creía que la música tenía el poder de evocar y controlar estados de ánimo específicos como la alegría, la tristeza o la ira, manteniendo una sola emoción a lo largo de una pieza. Entonces, si la estética barroca era tan poderosa, ¿por qué desapareció? Para entender por qué se produjo este cambio estético y cultural, hay que mirar las causas principales. Lo primero que destaca es el triunfo de la Ilustración. En el siglo XVIII, el movimiento ilustrado trajo consigo un pensamiento basado en la razón, la ciencia y la lógica. El arte barroco, por el contrario, estaba diseñado para apelar a la emoción, el misticismo y los sentidos. Los intelectuales ilustrados rechazaron la teatralidad, el exceso de adornos y la grandilocuencia del barroco, considerándolos irracionales y recargados. Luego tenemos los cambios sociopolíticos. El barroco había sido el vehículo de propaganda perfecto para las monarquías absolutistas y la Iglesia católica durante la Contrarreforma. Al debilitarse el poder absoluto y surgir nuevas ideas burguesas, el arte se orientó hacia valores más cívicos, morales y universales, alejándose del arte de corte religioso o aristocrático. Y a todo ello se suma el descubrimiento de Pompeya y Herculano. Las excavaciones arqueológicas en estas ciudades romanas a mediados del siglo XVIII causaron furor en toda Europa. Provocaron una fiebre por lo clásico nuevamente que desplazó inmediatamente a las modas anteriores, como pasó con el Renacimiento. Este cambio no solo fue a nivel estético sino también musical, ya que hubo una transición musical. Tras la
muerte de Johann Sebastian Bach en 1750, los compositores más jóvenes empezaron a explorar melodías más claras, elegantes y equilibradas, como las primeras obras de Mozart o Haydn, dando inicio al periodo clásico. Todo esto se tradujo en una tensión entre pensadores y católicos. Por un lado, tenemos el sometimiento de la Iglesia al Estado. Las monarquías absolutistas europeas buscaron controlar a la Iglesia. En España se denominó regalismo, una política que buscaba subordinar la autoridad papal y la estructura eclesiástica a los intereses de la corona. Muchos intelectuales rechazaban la idea de los milagros, la fe revela y la fe como instrumento, pero no de la existencia de una deidad suprema. Este pensamiento era común incluso dentro de la propia Iglesia, ya que hubo sectores clericales moderados y educados como los agustinos, que intentaron integrar el pensamiento científico y las nuevas corrientes filosóficas dentro de la fe, promoviendo una purificación de las supersticiones y un mayor rigor intelectual. Todas estas tensiones dieron lugar al neoclasicismo. Este cambio estético fue radical. Se abandonó por completo el exceso decorativo del barroco y el rococó, considerándolos irracionales y de mal gusto. Preferían las líneas rectas y la geometría pura. Las fachadas monásticas se volvieron severas, imitando los templos de la antigüedad clásica, además del uso de columnas y frontones. Los accesos a las iglesias de los monasterios empezaron a lucir pórticos con columnas monumentales y frontones triangulares, transmitiendo una sensación de orden cívico y equilibrio. El barroco es, sin duda, el estilo arquitectónico que mejor entendió la psicología humana. Si tuviera que definir las iglesias barrocas en una sola palabra, sería teatralidad. No se diseñaron simplemente para ser lugares de oración. Se construyeron para impactar, conmover y, en cierto modo, abrumar al espectador. Aquí tienes los puntos clave de por qué estas iglesias siguen fascinando y dividiendo opiniones siglos después. El drama como estrategia. En el siglo XVII, la Iglesia católica necesitaba responder a la reforma protestante que defendía templos austeros y desnudos. La respuesta del barroco, todo lo contrario. Decidieron usar el arte para apelar a la emoción pura. Entrar a una iglesia barroca es como entrar a un teatro donde el escenario es el altar. Adiós a las líneas rectas. A diferencia del Renacimiento, que buscaba la simetría perfecta y la calma, el barroco prefiere las líneas curvas, las columnas salomónicas, espirales y las plantas elípticas. Todo en la estructura te dice que el edificio está vivo y en constante movimiento. La ilusión del cielo en la tierra, el uso del claroscuro, fuertes contrastes entre luces y sombras y los frescos en los techos que simulan abrirse directamente al cielo, trompeloy o trampantojo, buscaban que la persona se sintiera pequeña ante la inmensidad divina. El barroco no se contempla con la mente, se experimenta con los sentidos. Es un arte que busca el asombro antes que la lógica. ¿Tiene detractores? Claro. Para algunos, el exceso de oro, querubines y ornamentación puede resultar asfixiante o recargado. De ahí que la palabra barroco se use a veces como sinónimo de algo exagerado. Sin embargo, como ejercicio de arquitectura emocional, es insuperable. En definitiva, la arquitectura barroca no buscaba simplemente construir iglesias, buscaba construir una experiencia celestial en la tierra. Cada destello de pan de oro y cada juego de luces y sombras se diseñaron con un propósito claro: conmover, asombrar y atrapar el alma del espectador. El barroco transformó la piedra inerte en puro drama teatral. Así que la próxima vez que entres a una iglesia barroca, no mires solo las paredes, déjate llevar por el espectáculo.